La autonomía reproductiva es el derecho de cada persona a decidir sobre su propio cuerpo, su salud y su vida reproductiva sin presiones, violencia o imposiciones externas. Este concepto abarca diversas dimensiones como el acceso a anticonceptivos, el derecho a decidir si tener hijas, hijos o no, la atención médica segura y el respeto a las decisiones individuales sin juicios ni barreras. Para este Avesa Live nos acompaña Vanessa Blanco. Ella es coordinadora de compromiso comunitario de Vitala Global y también es activista defensora de los derechos humanos. Adelante. Bueno, estamos muy contentos de tenerte acá a nuestra compañera Vanessa Blanco. Ella es coordinadora dentro de la organización Vitala Global y también es defensora de los derechos de la comunidad LGTBQI+. Bienvenida, Vanessa. Gracias ¿Cómo está? por la invitación. Bien, bastante bien, emocionada de estar aquí. Hoy sí, estamos muy emocionadas. Bueno, también tenemos este hermoso espacio donde nos encontramos todavía de estreno, gracias al equipo de comunicaciones de Avesa, que están haciendo un trabajo maravilloso cada vez para que tengamos un espacio lindo de trabajo para seguir transmitiendo lo que más nos gusta, que es hablar sobre educación sexual alternativa. En esta oportunidad vamos a hablar sobre autonomía reproductiva y bueno, que esto es un aspecto de la vida de todas las mujeres y las personas que nos atraviesa por la dificultad que tenemos incluso de poder identificar qué es autonomía, qué es autodeterminación y qué es el acceso a una dignidad y a un trato digno en los centros de salud. Casi parece una desesperanza aprendida que tenemos por parte de las instituciones del Estado, donde, bueno, hay un memoricidio ante las luchas, ante la gestión y ante los derechos de las mujeres y las personas. Nos gustaría mucho que nos puedas referenciar un poco desde el aspecto de las luchas feministas, desde donde también te ubicas tú, con respecto a la autonomía reproductiva. Fíjate que para empezar a hablar de autonomía reproductiva hay algo justo que dijiste que es como esta desesperanza, ¿no? ¿Y por qué lo voy a relacionar? Porque la autonomía en general tiene mucho que ver con la capacidad para tomar decisiones. Y si tú estás en un entorno en donde no tienes esa capacidad para tomar decisiones, en general sobre tu vida, en un contexto que te pone a veces ciertas dificultades para tomar decisiones, pues sucede lo mismo con la reproductividad. Cuando se habla de autonomía reproductiva y más allá de vincularlo específicamente con alguna corriente feminista, lo veo más como algo pues mucho más amplio. El concepto de autonomía reproductiva lo que hace es justamente hacer esta diferenciación entre cuáles son nuestros derechos como derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos en general, y cuál es la capacidad que tenemos para tomar decisiones justamente basados en estos derechos humanos, pero que realmente las podamos atravesar. Es decir, que podamos tener justamente la capacidad para tomar decisiones. ¿Decisiones sobre qué? Sobre cualquier aspecto que engloben tanto nuestra salud sexual y reproductiva en general, como la planificación familiar, el proyecto de vida, la capacidad para decidir si queremos tener hijos o no, si queremos o deseamos usar un método anticonceptivo, y además también, además de todo esto, también la manera en la que deseamos relacionarnos, ¿no? Porque durante mucho tiempo la salud sexual y reproductiva estuvo como si fuese todo un conjunto, ¿no? Como todo englobado. Y poco a poco es que se va abriendo este espacio en donde, bueno, una cosa son los derechos reproductivos, otra cosa son los derechos sexuales y qué pasa con ese conjunto. Para comprender ese conjunto necesitamos entender que para poder tener autonomía reproductiva hay que tener la capacidad para tomar decisiones en general acerca de nuestra reproductividad. Entonces, esa es un poco la manera en la que yo lo veo. El concepto de autonomía reproductiva sobre todo hace referencia a la capacidad de tomar decisiones basadas en un consentimiento real, informado, sobre si deseamos tener hijos o no, si deseamos usar un método anticonceptivo, si finalmente si necesitamos en algún momento determinado de nuestra vida terminar con un embarazo en un momento determinado y después en algún futuro, si lo deseamos, tener otro embarazo o no, o de las diferentes maneras que tenemos para ejercer nuestro derecho a la reproductividad. Es un poco como yo lo veo. Hay algo que comentabas, bueno, ahí desarrollando lo que es el aspecto de la importancia de reconocer la autonomía reproductiva, que a pesar de que
podamos conocer nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, puede haber una injerencia en, bueno, limitar nuestros derechos. Hay unos ejemplos, por lo menos en el caso de Chile, en el año 2020, con unos comprimidos de pastillas anticonceptivas, bueno, que en los laboratorios se percataron de que estos comprimidos estaban mal sellados y esto había generado que los comprimidos, bueno, se deterioraran. ¿Qué ocurre? Que entre el año 2020 y 2022 existieron distintas organizaciones que empezaron a hacer una profundización sobre la violación de estos derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Por qué? Porque descubrieron que en su mayoría eran mujeres de escasos recursos que habían ingerido estos medicamentos y que alrededor de las investigaciones que hacía eran alrededor de 200 mujeres, ¿ok? Que se habían visto afectadas en el uso de esas pastillas anticonceptivas y que, bueno, terminó degenerando en unos embarazos no deseados, no planificados. Y estamos hablando en un contexto pandémico. Circunstancias no equidistantes de lo que ocurre aquí en Venezuela con el falso ginecólogo en Maracay que le colocó a un grupo importante de mujeres unos implantes subdérmicos que eran chupetas. Eran palitos de chupetas que se los colocaron a las mujeres. Entonces estamos aquí frente a una gran violación de los derechos sexuales y derechos reproductivos a pesar de que existe una decisión de las mujeres de cuidarse. Entonces, ¿a cuánto eso? Cuando las mujeres o las personas identifican cuál es su autonomía, la importancia de lo que nos estás diciendo, pero existe un flagelo frente a sus derechos. ¿Cómo nos amparamos? ¿Cómo podemos seguir acompañando esos procesos que están ocurriendo, que son recientes? Bueno, el ejemplo funciona perfectamente para hacer este análisis que te estaba comentando de que si bien tenemos los derechos y están allí y digamos existen marcos, por ejemplo, en Venezuela hay diferentes instrumentos que nos amparan, como por ejemplo si hablamos de educación sexual integral, por ejemplo, en juventudes tenemos el artículo número 50 de la LOMNA, que habla de que todo niño, niña, adolescente tiene derecho a recibir información basada en evidencia científica, acorde a su edad, sobre temas relacionados a educación sexual integral. Y nuestro marco en general de derechos sexuales y reproductivos, digamos que está bien fundamentado con esta visión de justamente promover los derechos sexuales y reproductivos. Pero ¿qué pasa cuando esto no se parece a la práctica, ¿no? Ahí es en donde entra el rol de la autonomía reproductiva y es que por más que tengamos los instrumentos legales o que reconozcamos que tenemos estos derechos sexuales y reproductivos, cuando no tenemos acceso a servicios, cuando no tenemos además servicios que no sean solo servicios, sino que sean servicios de calidad, ahí es en donde se pone en juego nuestro rol de autonomía reproductiva. Cuando hay escasez de métodos anticonceptivos, cuando cuestan casi lo mismo que un salario mínimo o muchísimo más, realmente dónde está el ejercicio que tenemos para realmente tener autonomía reproductiva, porque no podemos tomar las decisiones que deseamos en ese momento. Entonces, esto que pasó en este ejemplo que nos estás mencionando es justamente una violación a esa autonomía reproductiva, porque esas personas que estaban confiando en este servicio médico, que en teoría debería ser confiable, pues no sucedió así, realmente no pasó. Entonces, esa es la delgada línea entre comprender que sí tenemos instrumentos, que sí tenemos leyes que nos pueden amparar en cuanto a nuestra autonomía reproductiva, pero qué pasa cuando en el ejercicio no es algo que se parece realmente. Y si esto se les hace conocido, les ha ocurrido o a alguien cercano, bueno, les invitamos que de manera confidencial nos puede dejar un mensaje y estaremos muy pendientes de acompañarles en este proceso. Recordemos que dentro de ABES y también de la organización Haya hay un equipo de acompañamiento que ya nos va a profundizar un poco más del servicio de Vita la Globa y de Haya para conocer un poco más lo que está a la disposición para recordar cuáles son nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, porque no podemos dejar que se nos oculten, se nos siga censurando el acceso a la información y por eso la insistencia de estos espacios. Y sobre este tema en particular que tiene que ver con la autonomía reproductiva, hay un aspecto que es súper importante. Nos lo decías al principio, la autonomía reproductiva va mucho más allá del aborto. ¿Cierto? O sea, ¿qué campos y qué dimensiones abarca? Porque es importante para todas nosotras tener como esta cultura pedagógica de profundizar los conceptos para que sean mucho más cercanos.
Sí, justamente, como estábamos comentando al inicio, la autonomía reproductiva va mucho más allá, porque realmente es la capacidad para tomar decisiones informadas en cuanto a nuestra reproductividad, ¿no? Se conjuga, por supuesto, con los derechos sexuales y reproductivos, porque por más que hacemos esta separación de qué es salud sexual y de qué es salud reproductiva, cuando hablamos de autonomía reproductiva en específico, nos estamos refiriendo justamente a poder tomar decisiones informadas sobre esta reproductividad. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, el momento en el que deseamos tener hijos o no, el uso de métodos anticonceptivos, que además sean métodos anticonceptivos de calidad, el acceso a servicios para nuestra reproductividad. Y aquí cabe muy importante un ejemplo que voy a dar, y es que no solamente se trata de aborto solamente, sino también de acceder incluso a programas de fertilidad, a servicios asociados a la fertilidad, y muchas personas tienen como, cuando hablamos de autonomía reproductiva, se piensa justamente solamente en la interrupción del embarazo, pero no se piensa también que para algunas personas, para algunas mujeres en específico, el deseo de básicamente de ser madres, de ejercer sobre su autonomía reproductiva, puede ser incluso necesitar un apoyo para la fertilidad, por ejemplo. Entonces engloba toda esa capacidad que tenemos para tomar alguna decisión. Con Jay, tu servicio de información automatizado, obtén de manera gratuita y confidencial todo lo que necesitas saber sobre los derechos de las mujeres, legislación, derechos sexuales y reproductivos y dónde acudir en caso de violencia de género en Venezuela. Envía un mensaje al 0424-166-2220 y recibe la información al instante. No estás sola, Jay está contigo. Sobre ese aspecto, vemos que tenemos la decisión. En el caso de que hablábamos de los palillos de chupeta, que es terrible, o sea, estamos hablando de que eso ocurrió hace 3 años y que un grupo de mujeres están ejerciendo un embarazo no deseado, a pesar de haber decidido no quedar más embarazada. Esto es súper delicado. ¿Qué factores limitan la autonomía reproductiva de las personas o de las mujeres? Pudiésemos como separarlo en diferentes factores. Si hablamos como de factores estructurales, estamos hablando, por ejemplo, cuando en un país o en un estado no existen las políticas adecuadas para la promoción de los servicios relacionados a la salud sexual y reproductiva en general, ¿no? Porque engloban como todo este gran espectro de lo que puede significar la salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces eso pudiese ser algo estructural, ¿no? Y además cuando nos vamos acercando no solamente a lo estructural, que viene como desde estas políticas que se promueven, sino también del acceso a servicios, que ya va desde lo estructural hasta la atención que pueda tener por un médico, una persona, algún personal de la salud en general, cuando existe algún tipo de coerción sobre cuál es el método anticonceptivo que deberíamos usar, o cuando no se brinda la información adecuada sobre que esté justamente basada en un perfil muy de la persona, porque mucho se habla de como que, pero es que existen las pastillas anticonceptivas, pero es que existe todo lo relacionado justamente a la anticoncepción, pero es que no todos los tipos de métodos anticonceptivos funcionan para todas las personas por igual. Entonces, cuando hay justamente digamos, una dificultad para acceder a métodos anticonceptivos, por ejemplo, que además no es que algo que tiene que ver con la autonomía reproductiva es poder decidir qué método anticonceptivo y qué tipo de método anticonceptivo voy a usar. Y si yo solamente tengo disponible un solo tipo, por ejemplo, eso ya no es autonomía reproductiva, porque me estoy básicamente obligando a utilizar un método que capaz a mi cuerpo no le sienta de la mejor manera. Y la verdad es que todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva en general, o el estudio de justamente de nuestra interacción hormonal y toda la parte ginecológica, realmente los estudios sabemos que primero son bastante recientes y además también nunca han sido estudiados a profundidad. Y si hablamos de por ejemplo, otras identidades como personas trans o personas no binarias que utilizan, por ejemplo, terapias de reemplazo hormonal, pero que aún así quieren acceder a métodos anticonceptivos porque tienen también una vida sexual que requiere el uso de métodos anticonceptivos, pues tampoco tenemos información realmente basada en evidencia que pueda permitirnos tomar esas decisiones informadas. Entonces, estamos hablando no solamente de factores estructurales, sino también de acceso a servicios como tal,
estamos hablando también de los factores que limitan la disponibilidad también a estos recursos. Otros factores también muy relacionados es justamente la poca información o la vaga información en salud sexual y reproductiva o educación sexual integral. Si no hay información a la que podamos acceder, que sea segura, que sea confiable, pues eso también es un factor que limita la posibilidad de decisión. Porque si yo no sé cómo acceder realmente a un método anticonceptivo, si no sé qué engloba mi planificación, mi proyecto de vida en general, ¿cómo puedo tomar realmente una decisión informada? Entonces ahí estaríamos hablando de algunos factores que podrían limitar nuestro ejercicio a la autonomía reproductiva si lo vemos como desde este aspecto, ¿no? Pero si además también hablamos de otro factor que puede ser el factor más social, que puede ser quizás esta penalización social hacia la reproductividad, hacia la autonomía reproductiva en específico, pues eso también es un factor que nos limita porque hay un tabú supremamente grande de hablar de nuestros derechos, de hablar de nuestra autonomía reproductiva en general, y ahí estamos viendo que quiénes son las personas con las que podemos hablar de estos temas, qué pasa con las juventudes que quieren acceder a información, dónde la buscan, de qué forma obtienen una información basada realmente en evidencia y que además sea consecuente con las decisiones que van a tomar a su proyecto de vida a su largo plazo. Hay dos dimensiones de lo que comentas que, bueno, como que retumban mucho. Te la hago en este orden para aprovechar que estás acá y, bueno, esto hay que repetirlo, que es lo que siempre decimos los Avesa Live. Hay que repetir porque queda mucha tela que cortar. Uno de ellos tiene que ver con el aspecto cultural y religioso que hay sobre la autonomía reproductiva. Por un lado, una siempre celebra que organizaciones nacionales o internacionales hacen un esfuerzo abismal por realizar informes sombra, registros, subregistros, encuestas poblacionales, de muestras, excelente, eso es algo que uno celebra. Pero en cuanto a las dimensiones de la salud y cifras oficiales, bueno, en el caso de nuestro país carecemos de mucha información actualizada sobre este tema. Casi que los últimos boletines que tenemos es alrededor 2016-2017. Entonces esto es algo como en el aspecto de salud, los boletines epidemiológicos. Entonces es como algo como resaltante destacar esto, porque entonces dependemos de esta información. Bueno, que no es un porcentaje de la población, es una muestra, no es una intención oficial o gubernamental de profundizar en estos aspectos que tienen que ver con la situación social, política, económica, cultural en cuanto a la autonomía reproductiva, es decir, destacar aquellos aspectos, aquellos indicadores que son fundamentales para poder hacer investigaciones de calidad en cuanto a lo que tiene que ver con las decisiones y la planificación o los métodos que utiliza cada persona para planificar su familia, para planificar su futuro. Y eso es como bastante importante destacar. Entonces, en esa dependencia de registros, subregistros, etcétera, también entra lo que es la crítica social, ¿no? Y que se hace también en los rumores, etcétera, que existen dentro de algunos centros hospitalarios en cuanto a una joven, si eres menor de 25 años, no tienes hijos, bueno, existen ciertos personales de salud que insisten, pero espera, ten un hijo, no te coloques todavía un método anticonceptivo, no lo hagas, o todavía estás muy joven, piensa, o sea, una insistencia en la reproducción. Y ojo, esto lo decimos dentro de esos comentarios cotidianos que una termina escuchando de lo que ocurre en algunas situaciones y centros de salud. Eso dentro de una dimensión cultural. También el hecho que en algunos hospitales el aspecto de lo que tiene que ver con la salud de las mujeres en cuanto a lo que tiene que ver con el aborto, bueno, termina en unas decisiones que, bueno, se limita completamente las decisiones de las mujeres y el acompañamiento que amerita a nivel de psicosocial frente a esa decisión. Entonces hay unas dimensiones culturales fuertes, aparte de que hay un código penal bastante restrictivo en nuestro país en cuanto a lo que tiene que ver con la autonomía reproductiva. Por otro lado, los aspectos religiosos. Entonces, estas dos dimensiones, lo cultural y lo religioso, incide o limita en la autonomía reproductiva de las mujeres o de las personas.
Sí, totalmente. Por eso hablaba como, y mencionas el Código Penal, y muchas veces como muchas personas hablan como, no, bueno, es que en Venezuela no se puede hablar de interrupción, no se puede hablar de aborto porque está penalizado en el Código Penal. Pero es que aquí va mucho más allá del Código Penal. Hay una penalización social realmente para hablar, tanto si hablamos de aborto o incluso para hablar hasta de temas de métodos anticonceptivos. O sea, han sucedido situaciones en las que mujeres intentan acceder a servicios de métodos anticonceptivos y hay personal de salud que te puede preguntar, ¿y tu pareja está de acuerdo con que te pongas un método anticonceptivo? O sea, que son prácticas que justamente se salen de esta autonomía reproductiva de la que estamos hablando y que va mucho más allá solamente de... Hay un juicio. Exacto, hay un juicio, hay una penalización social basada pues justamente en prejuicios, en estigma y en tabú hacia la salud sexual y reproductiva y en específico a las decisiones relacionadas a la autonomía reproductiva, sea cual sea la decisión, porque pareciera que nunca hay como algo bien, o si decides prevenir justamente embarazos a través de métodos anticonceptivos, entonces te preguntan por qué lo estás haciendo si estás muy joven, y no hablemos de, por ejemplo, si decides justamente buscar servicios más orientados a una decisión más a largo plazo. Por ejemplo, cuando hablamos de la esterilización, no es la misma asociación que hay hacia la vasectomía, por ejemplo, que hacia la decisión que puede tomar una mujer a decidir, mira, no quiero ser madre finalmente. Hay un montón de trabas, ¿qué edad tienes? Si tienes hijos o no, pero es que estás muy joven y si después te arrepientes, es que el instinto materno te va a salir luego. Es como una cantidad de asociaciones que se hacen a las decisiones, sobre todo de las mujeres, que no están justamente, que no permiten justamente esta autonomía de la que estamos hablando. Entonces, por eso, pareciera que nunca nada está bien. Si decides justamente hacerte cargo de tu autonomía reproductiva y justamente buscar métodos anticonceptivos a largo plazo, te hacen estas preguntas. Pero entonces si no buscaste un método anticonceptivo o algo falló, porque ningún método anticonceptivo es 100% confiable, y además el peso que hay sobre las mujeres, sobre cómo deben cuidar su autonomía reproductiva y sobre si son ellas las que tienen que usar métodos, si son ellas las que se tienen que cuidar, etcétera. Hay un peso diferenciado entre cómo deben ser las decisiones que toman las mujeres sobre la autonomía reproductiva hacia muchas veces nuestros compañeros varones. Entonces vemos esta gran diferenciación allí y eso habla justamente de un estigma social. Comentaste algo que aquí, bueno, nos llama la atención para que nos conceptualice y profundices eso. La autonomía reproductiva es diferente en cuanto a los hombres a las mujeres. Eso está como ya va, ¿qué? Bueno, en nivel de concepto no tendría que ser diferente. Sí, en nivel de concepto la autonomía reproductiva tiene que ser, digamos, pues justamente la capacidad de tomar decisiones. Pero ¿qué pasa cuando es el cuerpo de la mujer la que tiene que verse sometida a ciertas decisiones que, bueno, no es ella quien las toma, ¿no? Cuando se habla de este tema de, bueno, es que todo lo relacionado a los métodos anticonceptivos está muy ligado a las mujeres, ahí sí nos aceptan entonces que somos nosotras las que tenemos que usar métodos anticonceptivos porque somos nosotras las que gestamos, entonces somos las que tenemos que cuidarnos. Pero si se habla de una interrupción voluntaria del embarazo, es como que no, ¿cómo va a ser eso posible? Ahí sí entonces tenemos que depender de la decisión de otra persona sobre nuestro cuerpo. Entonces, evidentemente, lo que lo hace diferente no es un tema del concepto, sino de estas prácticas y factores tanto sociales, culturales, religiosos o estructurales de los que hablamos. Y en el campo de los derechos humanos, ¿la autonomía reproductiva forma parte de ellos? Sí, la autonomía reproductiva entra dentro de los derechos sexuales y reproductivos, que son una aplicación de los derechos humanos hacia la reproductividad, hacia la salud sexual y reproductiva en general, y están reconocidos por diferentes tratados internacionales. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace constantemente recomendaciones a los estados a hablar de estos temas, sobre todo a hablar y a tomar, porque que no se quede solo en hablar, sino a tomar justamente acciones desde los estados para promover una autonomía reproductiva de las personas que sea realmente consecuente con la vida de las personas. Y hay algo que no hemos mencionado, es que no solamente se habla de autonomía reproductiva, sino que también hay un concepto muy interesante, que es el concepto de justicia reproductiva,
que es justamente el concepto de justicia reproductiva, además de justamente estar relacionado con la autonomía, hace referencia a que no solamente tengamos que tomar las decisiones de la manera en la que podamos, sino que sea a través justamente de un trato digno y respetuoso sobre nuestros derechos. Entonces ahí hay como dos enfoques bien importantes y sí, están reconocidos. Y por ejemplo, una de las cosas que también le cuesta a muchas personas comprender, sobre todo cuando se habla de interrupción voluntaria del embarazo, cuando se habla de aborto, etcétera, es que solamente lo vemos como desde el foco de la persona que está decidiendo terminar un embarazo. Pero la verdad es que el tema relacionado con el aborto, con una interrupción del embarazo, puede ocurrir de diferentes formas. Es algo que ocurre, lo penalicemos o no, existan leyes restrictivas o no, lamentablemente, una persona que no desea ser madre va a buscar todas las herramientas posibles para no continuar con ese embarazo, ¿sí? Eso por ese lado de una persona que lo decide. Pero los abortos espontáneos y naturales existen. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un sistema restrictivo en relación justamente al aborto, cualquiera de estas dos personas se va a ver afectada. Entonces, ver que no solamente es un tema de solamente tomar una decisión, sino que va mucho más allá y que debe estar reconocido porque es una necesidad incluso relacionada a la salud pública, por ejemplo. Ok. Y este aspecto de la autonomía reproductiva, ¿cómo lo hacemos más público? Bueno, justamente haciendo esto es una gran iniciativa para que más personas puedan estar informadas. Las iniciativas que tenemos a lo interno de las organizaciones que promovemos los derechos humanos y que promovemos la salud sexual y reproductiva en general van desde varios enfoques, desde educar, desde sensibilizar, desde brindar un acceso a la información de forma más segura, más confiable, más amorosa y respetuosa también, justamente y puede haber diferentes enfoques desde las iniciativas que se pueden tener en cuenta, tanto desde la educación en todos los niveles, tanto además también desde iniciativas más específicas a la prestación y al brindar servicios en general sobre estos temas en los que estamos trabajando. Ok, ¿y cuáles son esas políticas? Bueno, principalmente todo lo relacionado a salud sexual y reproductiva está muy dimensionado hacia la capacidad justamente de tomar decisiones informadas, de poder acceder a servicios de métodos anticonceptivos y en el caso específico de organizaciones que trabajamos o que tenemos una visión muy específica de brindar información, por ejemplo, no sé si aquí puedo hablar un poquito de Aya o... Sí, ya vamos para allá. Bueno, justamente porque una de las formas de prestar estos servicios es poder dar la oportunidad de que las personas puedan acceder a información. Y en específico hay muchas formas de hacerlo. Desde Aya Contigo justamente lo que hacemos o lo que buscamos es que exista un recurso digital en el que las personas pueden entrar y tanto obtener información que está basada en evidencia científica, pero además también que tenga un sistema de acompañamiento. Y lo que justamente hace Aya Contigo es tener una información a través de una aplicación móvil y hay diferentes plataformas. Desde la aplicación móvil las personas pueden acceder a la información que allí tenemos disponibles, como por ejemplo un tracker sobre métodos anticonceptivos en el que tú puedes entrar y hacer un test en la aplicación en el que justamente puedes poner tus especificaciones, te preguntan cosas relacionadas a tu estilo de vida, a algunas condiciones de salud que puedas tener o no, y tú vas seleccionando básicamente en la aplicación y justamente te permite saber qué método anticonceptivo pudieses utilizar o sería el más idóneo para ti. Evidentemente esto no es una asesoría específica con un médico, no decimos que se suplante, sino que es un primer servicio de orientación en el que luego una persona puede decir, cónchale, aprendí sobre este método anticonceptivo, quiero ir ahora a un servicio de salud para que me ayuden a conseguirlo, por ejemplo. Es una de las iniciativas que tenemos. También, por ejemplo, tenemos un sistema de chat de acompañamiento que tiene justamente tanto una parte que está automatizada como un sistema más específico donde te responden personas reales sobre ciertas preguntas que puedas tener sobre salud sexual y reproductiva, sobre uso de métodos, sobre
cualquier área relacionada justamente hacia la autonomía reproductiva. No, son un trabajo fantástico. ¿Desde hace cuánto tiempo Vitala Global está presente en nuestras vidas? Vitala Global es justamente la fundación que tiene diferentes proyectos asociados hacia la autonomía reproductiva a nivel internacional en general, y en Venezuela en específico iniciamos con el proyecto Haya Contigo, que es esta aplicación de la que estamos hablando, y digamos toda la plataforma empieza alrededor del año 2021 y donde se lanza justamente la aplicación. Justamente después en el año 2022 está disponible para cualquier persona, y ahorita este año 2025 estamos haciendo nuestra Haya 2.0, que es una renovación de la aplicación que tiene nuevas funciones como estas que te estoy mencionando. Incluso también tenemos todo un sistema relacionado a la privacidad de datos también, por ejemplo, que fueron cosas que se fueron añadiendo poco a poco, y de la aplicación se desprende todo un equipo de trabajo. En este caso, por ejemplo, yo me encargo de la coordinación de compromiso comunitario, que es básicamente acercar los servicios de la aplicación a personas en general, a través de diferentes charlas educativas, no solamente sobre temas relacionados a autonomía reproductiva, sino también en general a educación sexual integral, al acceso a la información, y ese es un poco el trabajo que hemos venido realizando. Actualmente estamos en Venezuela, pero la aplicación ahora también está disponible para Latinoamérica en general, y tenemos en específico un trato, una aplicación en la que las personas pueden acceder tanto en Latinoamérica para Venezuela, para Guatemala, por ejemplo, hay una versión específica para Estados Unidos, y cualquier persona, y esto sobre todo para personas latinoamericanas en Estados Unidos, y donde se puede encontrar información en español también, y ya está como abierta en general hacia Latinoamérica. ¿Dónde la ubicamos, esta aplicación? La pueden descargar desde la Play Store en general, tanto si tienes iPhone, en iOS también está disponible. Haya Contigo, escriben Haya Contigo en Google en general y les va a salir la información. Tenemos también un foro de juventudes en donde se pueden hacer preguntas abiertas sobre cualquier tema, y también hay una versión, no solamente la versión descargable de la aplicación, sino que hay una versión web por si alguna persona no puede acceder a ella a nivel de un teléfono celular. Hay una versión web, y hay también un número de WhatsApp al que se puede escribir si es que no puedo acceder directamente a la aplicación. Querida Vanessa, gracias por mantener vivo esta conversación, esta lucha que aún mantenemos por nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. Gracias a Haya, a Vitala Global por acompañarnos el día de hoy, y bueno, todo tu activismo. Gracias por estar aquí con nosotras, y bueno, nos vemos en otro Avesa Live. Cualquier comentario, cualquier duda, bueno, siempre son oportunos para seguir este diálogo y este debate. Bueno, saludos, hasta luego. Si tú o alguien que amas ha vivido violencia sexual, queremos que sepas que estamos aquí para apoyarles. En Avesa ofrecemos atención integral, gratuita y confidencial para mujeres, hombres, niños y niñas que necesiten ayuda. Avesa brinda un espacio seguro, pensado para ayudarte a recuperar tu bienestar. Síguenos en nuestras redes como @AvesaONG. Avesa, por una sexualidad responsable, libre y plena.